Shalom, shalom, amada familia. EMC Shalom Internacional les da la bienvenida a este nuevo encuentro con la Torá. Esta semana iniciamos el estudio de la Parashá Vayeshev, que significa y se estableció. Hoy estudiaremos la primera aliyá en el libro de Bereshit, Génesis en español, capítulo 37, versículos del 1 al 11. Antes de iniciar este precioso estudio, realizaremos la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amin, benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten Torah. Amén. Nuestro objetivo primordial es llevar a cada oyente a encontrar elementos proféticos que le permitan ver al Mashiach y Yeshua y todo su plan de redención anunciado en la Torá, desde Bereshit, Génesis, hasta Devarim, Deuteronomio. Iremos descubriendo una riqueza profética inimaginable para todos aquellos que se están dando la oportunidad de indagar el plan de Yahvé, así como en cada detalle escondido de su santa y bendita palabra. Esta parashá contiene un despliegue profético que ensanchará el entendimiento del estudiante de Torá de una manera maravillosa, el cual podrá detectarse en el transcurrir de cada uno de los eventos aquí descritos y comentados, hasta el punto de dejarle extasiado, para así reconocer con claridad lo hermoso y preciso de la redención de Yahvé para su pueblo bajo el ministerio del Mashiach y Yeshua. Iniciamos el estudio de esta primera aliyá en el capítulo 37, versículo 1. Jacob se estableció en la tierra donde su padre había residido como extranjero, la tierra de Canaán. Este pasaje deja un leve aire de ironía en su mensaje. Jacob se estableció donde su padre residió como extranjero. Cada palabra del Eterno tiene un propósito, el de despertar en su pueblo la capacidad de análisis y profunda enseñanza, buscando en cada uno un despliegue de entendimiento para darle el entendimiento correcto y verdadero y así darle sentido a nuestro propio desarrollo. Es un deleite el entender cosas y ver detalles que a simple vista no muestran nada trascendental, pero este detalle sí es relevante, pues Jacob estaba tomando una actitud diferente a su padre al querer establecerse, buscando su bienestar personal y familiar, sin dimensionar que la promesa heredada que lo envolvía iba más allá de sus propias expectativas de bienestar. No era el propósito del Eterno que él cambiara de estatus, es decir, de vivir como peregrino en esa tierra, pues no solo esta promesa cobijaba a los patriarcas de Israel hasta el establecimiento de la nación, sino que dicha nación aún no ha sido establecida bajo los parámetros divinos dados en la promesa que recibió Abraham. Pero falta poco, y mientras que se da, cada uno de nosotros debe aprender a vivir como peregrino donde quiera que esté. Esto dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 11. Queridos amigos, los aliento a ustedes como expatriados y residentes temporales, no se dejen dominar por los deseos de su vieja naturaleza que siempre están batallando en contra de ustedes. Pasamos al versículo 2 en su primera porción. Esta pues es la historia de Jacob. A los 17 años de edad, Yosef atendía los rebaños con sus hermanos. La historia de Jacob, quien recibió por bendición el nombre de Israel, toma figura profética en Yosef, su 11º descendiente directo, hijo de su amada Rachel, para dar forma a la historia y guardar en sus detalles y eventos los dibujos y simbolismos más evidentes que la Torá nos da del plan más crucial de toda la Escritura, la redención de Israel. Como creyentes en el Mesías Yeshua, el Mesías de Israel, nos debemos sumergir en esta historia familiar y dejar que nuestra mente, guiada por el Ruach de la verdad, nos muestre lo más sublime del plan redentor. En los capítulos siguientes podremos ver cómo Yosef y Yehudá toman protagonismo sobre todos los hijos de Israel. La descendencia de Yosef representa en Efraín como poseedor de la primogenitura, como lo dice el profeta Irmeyá, Jeremías capítulo 31 versículo 9. Vendrán con llanto y con compasión los guiaré. Los conduciré a los arroyos de aguas por un camino parejo donde no tropezarán, porque yo soy siempre un padre para Israel, Efraín es mi primogénito. Y Primera de Crónicas capítulo 5 versículos 1 al 2. Los hijos de Reubén, primogénitos de Israel, él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura se le dio a los hijos de Yosef, hijo de Israel, de modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía, y aunque Yehudá
llegó a ser más fuerte que sus hermanos y de él procede un príncipe, el derecho de primogenitura fue de Yosef. Bereshit, Génesis capítulo 49, versículo 10 dice: el cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernantes de entre sus pies, hasta que venga Shiloh, y el homenaje de los pueblos será suyo. Desafiando hoy el entendimiento de muchos predicadores que tratan de explicar con certeza de dónde provienen las tribus perdidas de Israel, información y revelación que solo toma sentido en las raíces hebreas de la fe, nuestra Escuela de Desarrollo Doctrinal defiende todas las profecías y demostramos que el concepto casa de Efraín y casa de Yehudá aún está vigente y en pleno cumplimiento hasta la venida del Masías Yeshua. Versículo 3. Sucede que Israel amaba a Yosef más que a todos sus hijos porque éste era el hijo de su vejez y le había hecho una túnica ornamental. Podemos discernir muchas razones por las cuales Jacob amaba a Yosef más que al resto de sus hijos. Sin embargo, un detalle que vemos al venir a la Torá es que los patriarcas en general y Jacob, en este caso, no solo eran hombres de sabiduría, ancianos, sino que aún el don profético en ellos estaba establecido por el Eterno. Como lo vemos en Bereshit capítulo 20 versículo 7, por lo tanto, devuelve la esposa del hombre a él ahora. Él es un profeta y él orará por ti para que vivas. La palabra profeta en hebreo es Naví, del Strong número 5030, que significa hombre inspirado, que viene del Strong número 5012 y habla de la acción de profetizar, hablar o cantar por inspiración, en predicación o simple discurso. Esto quiere decir que la misión de dar a conocer a Yahvé como el único Elohim era una tarea constante de los patriarcas y aún de toda la simiente incorruptible de la que habla la Escritura, como lo vemos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Ustedes han nacido de nuevo de lo alto, no de una semilla que se corrompe, sino de una incorruptible, por medio de la palabra viviente de Yahvé que permanece para siempre. Esta es la característica más elevada de ser poseedores de la simiente incorruptible, que la palabra del eterno Yahvé permanece para siempre en nosotros. Este don profético en Jacob permitiría discernir que Yosef venía con un propósito más elevado que cualquiera de sus hermanos, pues en él estaba la simiente para la multitud de naciones. Bereshit capítulo 48 versículos 18 y 19 dice: Yosef le dijo a su padre: no lo hagas de esta forma, mi padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha en su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: yo sé eso, hijo mío, yo lo sé. Él también se hará un pueblo y también será grande. No obstante, su hermano menor será mayor que él, y su cera formará multitud de naciones. La importancia en el propósito de vida de Yosef estaba enmarcada de igual forma en un profundo amor por parte de su padre. Amor que estaría vigente sin importar los duros acontecimientos y que se mantendría intacto hasta verlo de regreso. Como hoy nosotros, descendientes de Efraín, estamos convencidos que el infinito amor de nuestro Padre Yahvé estará con nosotros hasta la restauración de todas las cosas y nuestro regreso a casa. Un acto de gran importancia es el obsequio de la túnica ornamental. Otras versiones dice túnica de colores, que ostentaba Yosef como señal de preferencia por parte de su padre sobre todos sus demás hermanos, y que fue el detalle final que rebosaría la copa de ira y rechazo de todos sus hermanos como individuo despreciable y digno de muerte. Versículo 4. Y cuando sus hermanos notaron que su padre lo amaba más que a los demás hermanos, lo odiaron tanto que no podían dirigirle una palabra amistosa. Creemos que Jacob cometió el error de demostrar más amor a este hijo que a los otros. No vemos mal el regalo, pues su obediencia era superior a la de sus hermanos, se lo merecía. Lo que está mal es que este regalo no estaba basado en una recompensa por obedecer, sino por la distinción que hizo su padre para con él. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. En el griego dice parorgizo, del Strong número 3949, que significa encolerizarse, enfurecerse, arder en ira con ellos. En otras palabras, no actúen con ellos de la misma manera que ellos son con ustedes, sino que debemos criarlos en griego ektrefo, del Strong número 1625, que significa en madurez, acariciar, entrenar o sustentar. En vez de airarnos,
Debemos responder con caricia, sustento y entretenimiento paternal y enseñarles a ofrecer amor. El castigo no debe estar lleno de ira, sino de amor. La disciplina que busca el Adón, en griego paideia, del Strong número 3809, que significa tutoría, educación o corrección. Es decir, debe llevar instrucción y amor. Además de lo anterior, debe llevar amonestación de Elohim, en griego notes sesia, del Strong 3559, que significa reprensión suave o advertencia. Ante todo castigo, debe haber una advertencia que le dice al hijo por qué se le va a disciplinar, y así sabe por lo que desobedeció. Esta advertencia es de Yahvé. Se le debe enseñar que es a Elohim a quien se desobedece y las leyes que quebranta son las de él. Al mostrarle la ley que quebranta, aprende a obedecerla. Por otro lado, debemos recompensarlo cuando obedezca y de la misma manera hacerlo con el resto de los hijos por igual. Un regalo material no es necesario. Por el contrario, un abrazo, un beso, una caricia o palabras de aprobación son mucho más importantes. El pasaje anterior debe impulsarnos como padres a prestar más atención a la forma en que ejercemos nuestro papel paternal sobre la vida de nuestros hijos. La escritura es abundante en la palabra concerniente a la educación de nuestros hijos. No podemos aún pretender que, por formar parte de una congregación, allí estén en la obligación de educar a nuestros hijos. No, amados. Es relevante que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad en la valiosa inversión que haremos en el desarrollo integral de nuestros hijos y que como resultado de ello veremos crecer individuos potencialmente aptos para cambiar esta generación, la nación y aún el mundo entero. Retomando el sentido profético del pasaje, este odio entre hermanos es en el que avanzaremos en el desarrollo del entendimiento bíblico de la nación de Israel. Estaremos resaltando cada uno de estos puntos de conflicto que hoy en día continúan vigentes y son indubitablemente la confirmación de los acontecimientos esperados antes de la venida del Mashiach en este tiempo. Versículo 7. Nosotros estábamos atando manojos en el campo, cuando de pronto mi manojo se levantó y quedó derecho. Entonces los manojos de ustedes se reunieron alrededor del mío y se postraron. El entendimiento profético se va dimensionando de forma homotética, es decir, que a medida del avance en el conocimiento bíblico y más específicamente de Torá, veremos apartes aplicables a la misma vida del Mashiach y su ministerio de redención. Aquí, en primera instancia, solo podríamos inferir la futura condición de engrandecimiento de Yosef en Egipto y cómo él sería levantado a tal punto de éxito y poder que todos sus hermanos llegarían a postrarse delante de él. Sin embargo, este panorama va más allá del hecho de ser el salvador de su familia en Egipto, puesto que este Yosef es sombra y figura de aquel que salvaría a su pueblo de los pecados, y al igual que esas gavillas, manojos de trigo o cebada, el Mesías Yeshua sería levantado en el madero para traer salvación a todos sus hijos. Eso está escrito en Juan capítulo 14, versículo 18. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Y así con toda la familia de Israel. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que, entonces, ya no son extranjeros ni desconocidos. Por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahvé y miembros de la misma familia de Yahvé. Esta es la mismísima casa de Efraín, el descendiente primogénito por bendición de Jacob, quien lo adoptó como su propio primogénito en Bereshit capítulo 48. Además es confirmado en la voz del profeta Irmeyaj en Jeremías capítulo 31 versículo 9. Ellos salieron gimiendo y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Y así salvarnos de la muerte espiritual por estar inmersos en la sequía de la palabra y sin el espíritu de Yahvé en nosotros, alejados de nuestra verdadera ciudadanía. Este lugar de honra como su nación fue perdido a causa de nuestro pecado y fuimos dispersados entre todas las naciones de la tierra. Pasamos a la segunda porción del versículo 8. Y lo odiaron aún más por lo que decía sobre sus sueños. Yeshua también fue odiado entre sus hermanos a causa de sus palabras.
Eso lo encontramos en Juan capítulo 15, versículos 22 al 25. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras como ningún otro la ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora las han visto, y aún así nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la Torá de ellos. Sin motivo me aborrecieron. Versículo 9, la segunda porción. Y esta vez el sol y la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. Esto es una visión profética del reino milenial en la que al inclinarse el sol ante Yosef, que es un tipo de Mesías, realza el hecho de que la luz que iluminará en la segunda venida es la de él, no la del sol. Este cederá su luz para dar paso a un resplandor superior. Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 dice: No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Yahvé Elohim alumbrará sobre ellos, y reinarán por los siglos de los siglos. El sol fue puesto para dominar el día y la luna para dominar la noche. Eso lo encontramos en Bereshit capítulo 1 versículo 16. Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. El fin de los tiempos estará anunciado por momentos en que la luna y el sol declinarán en su luz, o sea, su poder. Y Ezequiel capítulo 32 versículo 7 dice: Cuando yo te haya extinguido, cubriré el cielo y haré que se oscurezcan las estrellas, cubriré el sol con una nube y dejará de alumbrar la luz de la luna. Y Joel capítulo 2 versículo 10: Ante ellos tiembla la tierra, se estremece el cielo, se oscurecen el sol y la luna y las estrellas retraen su brillo. Eso está escrito en Mateo capítulo 4 versículo 9. Todo esto te daré si te inclinas y me rindes homenaje. Las estrellas representan a los hijos de Israel que se han de postrar como los hermanos de Yosef ante el Mashiach en el día final. Filipenses capítulo 2 versículo 10. Para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El sol y la luna hace referencia a los padres de Yosef, Israel y Rachel. Nadie es mayor que el Mashiach. Juan capítulo 8 versículos 53 al 58, yo soy de arriba. Estos versos van más allá en el futuro, pues Rachel no se postrará ante Yosef, pues ya ha muerto. Hay un alto contenido profético en toda la historia de Yosef. Pasamos al versículo 11 en su primera porción. Sus hermanos tenían celos de él. Texto tomado de la versión Biblia Kadosh israelita mesiánica, para hacer el respectivo paralelo profético de la misma versión con el pensamiento de Pilato, en Mateo capítulo 28 versículo 17, porque él entendía que por celos le habían entregado. Deseamos que este estudio llene su corazón y traiga un mayor entendimiento de la palabra de nuestro Creador. Que nuestra semana esté iluminada por la luz de la Torá y por el Ruach de nuestro Mesías Yeshua en todo lo que hagamos. Amén y amén. Shavua Tov, familia.